Ahora tenemos la oportunidad de oír a doctor Herman Vildozola, que nos va a hablar sobre educación profesional interdisciplinaria. Profesor Herman Vildozola es vocal del Colegio Médico del Perú, es el decano de la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor Herman. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, este es un tema interesante porque de alguna manera es novedoso, porque ya hizo como un preámbulo el doctor Gustavo Franco, cuando habló de la necesidad de integrar. Y estas son experiencias que se están trabajando en muchos países. En nuestro país, hasta donde yo sé, no, pero de alguna manera con la nueva currícula y con el nuevo que se ha diseñado, pudiéramos de repente intentar a tener la ventaja frente a otras facultades de medicina de tener 5 escuelas. Eso va a permitir de alguna manera hacer algunas concesiones desde el punto de vista. Lo primero es, desde las primeras universidades en el mundo y desde la época medieval, se estableció la fragmentación de los saberes en diferentes disciplinas, seguramente por razones prácticas, concepción que permanece hasta la actualidad. Ahora seguimos haciendo lo mismo. De este modo se acostumbra a dividir y limitar los conocimientos en 3 niveles diferentes. Un nivel intelectual, dando lugar a las disciplinas, uno organizacional, en estructuras corporativas, y otro cultural, mediante comunidades académicas que comparten determinadas premisas fundamentadas en relación a esos conocimientos. Muy bien. Los profesionales de la salud, en especial los médicos, tienen una construcción histórica en su formación profesional, ya lo ha dicho en gran parte el doctor Franco, realizada en un escenario de práctica de pregrado en ambientes hospitalarios, predominando un modelo de atención individualizada y especializada que fragmenta al individuo en sistemas. Esa es una dolorosa realidad que yo lo he podido comprobar directamente hace unos meses cuando he dejado de ser decano. Este modelo de formación, evidentemente, se ha mostrado inadecuado para actuar sobre los problemas de salud de la colectividad. En realidad hemos minimizado la enseñanza comunitaria y eso probablemente sea una de las razones por las cuales nuestros estudiantes no quieren ir al primer nivel de atención. Aun cuando en este país no más del 40% de los que se gradúan van a poder hacer una especialidad, por razones estrictamente reales, como por ejemplo que no hay un suficiente número de vacantes y de oferta de especialidades para cubrir a los... Este año se van a graduar 3.100 médicos. 3.100 médicos. Y hay todavía 9 facultades de medicina que no han concluido los estudios, es decir, que todavía no han terminado sus promociones el último año. De manera que para dentro de unos 5 o 6 años probablemente se graduará 4.000 o más médicos por año. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cuál va a ser la realidad frente a esta situación cuando solamente podemos ofertar como país que el 40%, pues será menos en esa época, pueden ser especialistas? Y estamos descuidando la formación del médico general. Y es finalmente el que nos puede ayudar a resolver el problema. Entonces la tendencia mundial es a formar profesionales capaces de actuar integralmente. La palabra mágica para esta integración, en el cuidado de la salud de los individuos y de la comunidad. La OMS insiste mucho en la comunidad. Nosotros en la facultad, aun cuando Gustavo ha dicho los intentos que hemos hecho para incorporar la comunidad, sigue siendo predominantemente la enseñanza individualizada y por lo tanto convirtiéndose así en requisito para la atención de la salud. Integralidad es una palabra que tenemos que tratar de entenderla. Es de la formación, que puede ser comprendida como un término amplio. ¿Qué cosa implica eso? Una visión integral del ser humano, ¿no es cierto? Fundamento para la medicina centrada de la persona. Si no entendemos al ser humano integralmente, es difícil que podamos hacer una medicina centrada en la persona. Y entonces, las acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación de la salud y la articulación de la salud en los 3 niveles de asistencia. Entonces, la integralidad
es uno de los grandes objetivos que deberíamos perseguir en la universidad, y niega la fragmentación frente a los problemas de salud, en la cual cada profesional se responsabiliza por una parte del individuo. Esa es la negación de la integralidad. Para concretar la integralidad de la salud, en la salud, se necesitan acciones interdisciplinarias. O sea, la ligazón de la integralidad con la interdisciplinaridad es absolutamente real. Entonces, los diseños curriculares y los planes de estudio muestran un parcelamiento del saber en disciplinas aisladas como compartimientos estancos. Y esa es una realidad, no nos engañemos, eso es una realidad. Esta concepción disciplinaria de la educación universitaria nos va a llevar a ¿qué? A una excesiva especialización que fragmenta el conocimiento en áreas y obstaculiza la comprensión de la pluralidad y complejidad de las dimensiones de la realidad, no solo de la realidad humana, sino también de la realidad comunitaria. Este tipo de formación escinde la formación profesional de la inserción en el trabajo y por lo tanto no orienta sus lineamientos curriculares en función de las necesidades del país. Esa es una realidad también. Yo he sentido, cuando he preparado este tema, una profunda culpabilidad en cierta forma. Tengo 45 años de profesor en la universidad y la verdad que cuando he revisado este tema he dicho ¿cuánto podemos hacer para que esto cambie? Pero no va a ser fácil. Esta educación disciplinaria caracterizada por excesiva especialización, a pesar de la nanotecnología, la biotecnología y todas las otras cosas que son obviamente muy importantes y que tenemos que aprovecharlas, división entre formación profesional y laboral, desarticulación teórica y práctica, tiende a aislar el desarrollo del conocimiento del contexto histórico-social, generando verdaderas islas académicas, muy eruditas, por cierto, pero descontextualizadas de los problemas que nuestra realidad plantea. O sea, tenemos eminencias grises altamente especializadas, pero que no están en el contexto de la realidad del Perú o en este caso de nuestro país. Por lo tanto, el principio de la articulación, y es lo que tenemos que intentar buscar o basarse en las correspondencias estructurales, las intersecciones y los vínculos interdisciplinarios. La integración pues no se realiza exclusivamente a nivel de disciplina, ese es otro concepto que hay que tener muy presente, sino a través de los miembros del equipo de trabajo. El doctor Franco insistía en los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo tienen que estar imbuidos de un concepto integrador. Si ellos no entienden la integración, difícilmente vamos a poder formar equipos de trabajo que en grupos heterogéneos aportan prácticas convergentes. Muy bien. Entonces, la interdisciplinaridad, por lo tanto, ha surgido como respuesta no al capricho de una persona, sino a una realidad, a dos motivos fundamentales. Un motivo académico, y busca la reunificación del saber y el logro de un cuadro conceptual global y instrumental, con el fin de investigar de manera multidimensional la realidad compleja. No solamente es complejo el ser humano, es complejo la realidad social, económica, política de cualquier país y particularmente de nuestro país. Por lo tanto, la interdisciplinariedad, tal y como lo consideramos, puede apreciarse como un concepto superior al que están subordinados otros tales como la multidisciplinariedad, la propia interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Esta multidisciplinariedad se asume como forma de aproximación al conocimiento que conduce a la cooperación entre disciplinas que tienen algo en común. Por ejemplo, existen hechos, fenómenos, procesos, acciones, elementos que son objeto de estudio en diferentes disciplinas. Y desde cada una hay demarcación, división, especialidades que actúan independientemente, lo que presupone multidisciplinariedad. O sea que la multidisciplinariedad no tiene una concepción integradora, es parte de una realidad. La interdisciplinariedad, en sentido estricto, se refiere a ¿qué? A la revelación de algo que se encuentra en la frontera común a varias disciplinas y que pueden ser de alguna manera incorporadas a ese concepto de lo que es verdaderamente la interdisciplinariedad. Entonces, por lo tanto, y la transdisciplinariedad se refiere a la fundamentación o explicación de las disciplinas desde hace algo común.
Entonces, si pudiéramos definir la interdisciplinariedad mirándolo con esa concepción extraordinaria de la centrada en la persona, es un intercambio intenso de saberes profesionales especializados en diversos campos, ejerciendo una acción de reciprocidad y mutualidad. O sea, esto es muy importante, es una sustitución de una concepción fragmentada y distante, que es lo que estamos en gran parte haciendo ahora, por una visión unitaria y comprensiva del ser humano. Esa es, creo yo, la esencia de la interdisciplinariedad. Y por lo tanto, deberíamos por lo menos intentar, como lo están haciendo en Brasil, en Cuba, en Colombia y en algunos otros países de nuestro continente, pero que obviamente implica un largo proceso. Entonces, la interdisciplinariedad incluye intercambios disciplinarios que producen enriquecimiento mutuo y transformación. Obvio. Estos intercambios, ¿qué significan? Significan interacción, cooperación y circularidad entre las diferentes disciplinas. ¿A través de qué? De la reciprocidad entre esas áreas, con intercambio de instrumentos, métodos, técnicas, etc. No hay un método perfecto de educación. Todos los años vemos que hay cambios, mejoras, ajustes, etc. Todos tienen partidarios, otros están en contra. Esta aproximación, por lo tanto, interdisciplinaria, requerirá que se lleve a cabo desde la especificidad de cada disciplina con el criterio de división del trabajo. Y seguimos. Otro aspecto importante de la interdisciplinariedad son lo que se llaman los nodos, que son muy importantes. Hay nodos cognitivos, nodos interdisciplinarios y nodos principales. Los nodos cognitivos son puntos donde se acumulan conocimientos, o sea, definiciones, leyes, habilidades, principios, modelos, teorías, etc., en torno a un determinado aspecto cognitivo. Es lo estrictamente cognitivo. Los nodos interdisciplinarios son los nodos cognitivos comunes a varias disciplinas. Y los nodos principales, aquellos que se distinguen por su relevancia tanto teórica como práctica. Para lograr el cambio de la formación actual a la formación interdisciplinaria, en nuestra opinión, se necesita invertir en la formación de los docentes. Si los docentes no han internalizado el concepto de la interdisciplinariedad, es imposible que podamos, por más que diseñemos una malla curricular extraordinariamente interdisciplinaria. Entonces, esto necesitamos capacitarlos ¿en qué? En actuación e enseñanza de la integralidad y la interdisciplinariedad, en organizar las actividades docentes para que puedan garantizar encuentros en componentes curriculares obligatorios, realizando actividades conjuntas en una perspectiva interdisciplinaria. O sea, no es dejarles a su libre albedrío, sino orientarlos y capacitarlos. Pero además, hay que diversificar los escenarios donde se realiza esta integralidad o interdisciplinaridad, de prácticas fundamentalmente, no solo en los hospitales, para que contemplen la integralidad en el cuidado y la atención interdisciplinar en todos los niveles de la atención en salud. Esto no solamente es en el primer nivel de atención, tiene que ser en todos los niveles. Por lo tanto, los prerequisitos para la interdisciplinariedad serán o son trabajo en equipo, trabajo en equipo, formación de actitudes cooperativas, intencionalidad, relación entre las disciplinas, o sea, no dejarle al profesor la libertad, sino hacerlo obligatoriamente, presionarlos para que haya la intencionalidad de la interdisciplinariedad. Flexibilidad de los docentes para tener una mente amplia, abierta, no actitudes dogmáticas y que tengan una gran disponibilidad para el diálogo. Cooperación recurrente, o sea, continuidad en la cooperación a medida que avanzan los estudiantes en los diferentes años de la carrera, y la reciprocidad, que es la interacción entre las diferentes disciplinas. O sea, ninguna es más que otra, ni otra es menos que otra. Entonces, como sucede con la culturalidad,
principales aspectos del trabajo para la interdisciplinaridad. Necesitamos tener un esquema de cómo podemos introducir en la currícula universitaria de nuestra universidad, de nuestra facultad en este caso, una serie de pasos, pero que se van a ordenar con un criterio sistémico. Es decir, no son pasos aislados, sino dentro de una concepción sistémica que mantenga la interrelación tanto estructural como procesal, que no distingue límites precisos y que está dirigida a un fin. Esto requiere algunas cosas: estudio de programas, no solamente de asignaturas, disciplinas de la carrera, modelo de profesional que queremos, objetivos de la formación y las normas legales del gobierno, como por ejemplo la ley universitaria, ¿no?, el estatuto de la universidad, etc. Un diagnóstico del contexto, que necesariamente nos dice qué características reales tienen la práctica docente que permite introducir la interdisciplinaridad. O sea que tenemos que hacer un diagnóstico situacional de nuestros docentes en lo que se refiere a su formación, para ver si pueden asimilar esta concepción de la interdisciplinaridad, determinar objetivos prioritarios del trabajo que vamos a realizar, determinar contenidos conceptuales, procedimientos axiológicos, así como posibles problemas a trabajar. Precisar los métodos, los medios, las formas, cómo nos vamos a organizar, ¿no es cierto?, para realizar la intervención planificada. Construir un marco referencial teórico como metodológico, aplicar el modelo didáctico y finalmente evaluar. Y para finalizar, entonces la interdisciplinaridad es necesaria pues en la formación, en salud, pero sobre todo en la práctica profesional, para la cual se necesita trabajar para capacitar a los futuros profesionales, de modo de hacerlos aptos para ¿qué? ¿Qué profesionales queremos? Que respeten las otras disciplinas, colocarse en el lugar del otro, aceptar sugerencias, respetar las limitaciones de los demás profesionales, respetar las competencias de los otros, comprometerse con su centro de salud comunitaria, obviar la opinión de otro, pensar críticamente, ser humilde, estar dispuesto a aprender y cambiar si es necesario, respetar las diferencias, trabajar con ética y finalmente actuar con liderazgo mancomunado y democrático. Esas son las formas, digamos, el gran resultado que pudiéramos obtener en el caso de aplicar esta metodología de la interdisciplinaridad para la formación de nuestros estudiantes. Creo que es la última. Muchas gracias.